Hay una escena interesante de esa serie en la que él está en el despacho oval, sentado en un sillón. Le acaban de dar una noticia personal devastadora. Está hundido en el asiento, literalmente con la cabeza entre las manos. Está tratando de digerir esa noticia personal y mientras tanto hay una crisis mundial al otro lado, donde hay toda una expectación de gentes esperando a que el presidente haga un comentario, haga una declaración. Qué bueno, se nos ha unido un bebé, me parece. Entonces, hay ese momento de expectación. Él está hundido, hay una crisis ahí fuera. Entonces su jefe de gabinete se le acerca, le toca en el hombro y le dice, señor presidente, le esperan ahí fuera. El presidente se levanta, se recompone, cruza el umbral de la puerta. Cuando llega al otro lado se encuentra a cientos de periodistas de todo el mundo y envía un mensaje con aplomo, sólido, dando certeza, como si no estuviese viviendo nada por dentro de la naturaleza que lo está viviendo. Y en ese momento la cámara se enfoca a su jefe de gabinete, que se le cae la mandíbula diciendo, wow, qué líder tenemos. Y yo os veo así y veo a muchos líderes así, llenos de incertidumbres por un lado y al mismo tiempo enormemente desafiados por esta situación en el ámbito personal y a la vez teniendo que dar seguridad a otras personas, dando confianza a pesar de que no la tienes. Pues bien, con esta introducción, si solamente tuviese 3 minutos para dar esta sesión, el mensaje que enviaría es el siguiente. Probablemente los que estamos hoy aquí formamos parte de la generación puente. Hay un arco de edades suficientemente grande, de tal manera que quizás los más jóvenes cruzasteis este puente del mundo analógico al mundo digital, lo cruzasteis en pantalón corto o con trenzas, jugando, distraídos. Y otros lo pasamos ya con peso sobre los hombros y el vértigo que te da la responsabilidad. Pero no importa, ahora que estamos de este lado, a veces fascinados por las posibilidades que ofrece la creatividad cuando se conecta con la tecnología, y otras veces quizá desbordados por la ansiedad de vivir hiperconectados. Quizá es un buen momento para pararnos a pensar. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí conectados somos una generación única. Somos esta generación puente. Y creo que nunca antes ha habido una generación que haya tenido que aprender tantas cosas en tan poco tiempo. Pero a pesar de que los retos tecnológicos que tenemos entre manos son formidables, retos económicos, políticos, sociales, culturales, cambios en modelos de negocio, en modelos de comunicación, en modelos educativos, a pesar de todos esos retos, no hay ninguno que se le parezca, ninguno que se le acerque al desafío más universal, al más antiguo, al desafío de construir un carácter que nos permita asumir responsabilidades de liderazgo, ya sea al frente de un equipo o de una gran organización o de algo mucho más importante, tu propia familia. Por eso, aunque en los últimos años te hayas sentido muy rodeada o muy rodeado en la empresa, en las redes sociales, es posible que quizá hayas viajado solo en tu desarrollo. Y por eso, si sientes que has viajado solo en tu desarrollo personal, tengo una sugerencia y es busca mentores. Todos necesitamos mentores que nos inspiren, que nos reten cada día y que nos acompañen en nuestro viaje de transformación. Si te consideras muy joven para asumir ese rol, busca alguno que te acompañe y ya verás como dentro de no demasiado tiempo, quizá cuando hayas perdido el vigor de la juventud y sientas más la serenidad de la veteranía, si has vivido tu vida como una obra de arte, verás que hay personas que se te acercan y que te piden que les acompañes en su viaje de transformación. Me parece que es una manera muy rica de crecer, ayudar a crecer a otros. Por eso me parece interesante también volver al contexto en el que estamos. Estamos como en mitad de una tempestad. Cuando uno está en mitad de una tempestad, todos los que tenéis responsabilidades en organizaciones grandes, en las últimas semanas habéis estado estabilizando la carga, habéis estado tratando de tranquilizar a la tripulación y os habéis mantenido en el puente de mando en mitad de la tempestad.
Y naturalmente en mitad de una tempestad uno no se puede distraer con pequeñeces. Uno no se puede poner a sacarle brillo al ancla. Uno tiene que estar muy pendiente de qué está pasando ahí fuera. ¿Qué altura tienen las olas? ¿Qué velocidad tiene el viento? ¿Desde dónde sopla? No tenemos la más pálida idea de cuándo va a pasar esta tormenta, ni qué consecuencias dejará. Pero tú como capitán del barco, en tu empresa, en tu equipo, o en algo más importante, en tu propia familia, necesitas tener la calma suficiente, la firmeza para atravesar esta tormenta de la manera más inteligente posible. Y que cuando pase la tempestad, cuando veamos los últimos truenos, los últimos rayos alejarse en el horizonte, cuando nos hagamos la pregunta de ¿qué he hecho yo? ¿Qué hice yo en esta tormenta? Pues ojalá que cuando hagamos esta pregunta, ¿cómo saldremos del aislamiento?, tengamos una buena respuesta. Porque seguramente muchas personas saldrán del aislamiento con sobrepeso, mientras que otras más en forma que nunca. Algunas personas se habrán entregado a adicciones, el alcohol, las drogas, la pornografía, mientras que otros han cultivado aficiones. Habrá personas que habrán entregado su dieta intelectual a algoritmos de Netflix o de otras plataformas y se habrán dejado llevar perezosamente por cualquier oferta televisiva para distraerse, mientras que otros habrán estudiado y leído y crecido. Habrá personas que hayan contribuido a romper su familia y otras familias que estén más unidas. Y uno ha de preguntarse, ¿cuál ha sido mi rol aquí? ¿Qué he hecho en este periodo tan extraordinario de mi vida? También me acordaba estos días de una escena que sucedió en el año 2009, el 15 de enero de 2009. Un avión de US Airways aterrizó en el río Hudson. Seguramente recordáis la historia. El avión salió del aeropuerto de LaGuardia y a los pocos segundos una bandada de patos canadienses entraron en las dos turbinas, bloqueándolas. El piloto llamó a la base pidiendo ayuda y a la base le dijeron que la pista de aterrizaje disponible más cercana estaba a 6 minutos de distancia. El piloto se da cuenta de que no llega y toma una decisión muy cruda desde el punto de vista del liderazgo, que es aterrizar en el Hudson. Y ahora la historia contada por parte de uno de los pasajeros sentado en primera fila, que luego contará en un vídeo en TED Talks, cuenta lo que a él le pasa en esos 2 minutos en los que él piensa que se acaba su vida, los 2 últimos minutos de su vida. Esta persona escucha, como todos, el impacto de las aves, siente que las turbinas no funcionan. Y en ese momento escucha la voz firme del piloto que habla con esa fuerza y con esa firmeza que hablan los comandantes. Vamos a aterrizar en el Hudson. Abróchense los cinturones y prepárense para el impacto. Esa es la frase que utilizan cuando van a aterrizar en un sitio, vamos a decir, inapropiado. Así que él saca prácticamente la conclusión de que se va a estrellar. En fin, considerando las circunstancias, trata de hacer una reflexión interior y se da cuenta de que no está listo para morir. Si uno puede estar listo para morir en alguna ocasión. Porque hay 3 dimensiones de su vida que no funcionan bien. Constantes discusiones con su mujer. En segundo lugar, pasa más tiempo en el trabajo del que debería, no porque tenga tanto trabajo, sino porque su vida familiar le resulta frustrante. Y en tercer lugar, es consciente de que ve a sus hijos más tiempo con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Mi vida es un desastre, no estoy listo para morir, no es el momento. Pero gracias a Dios, aterrizan en el Hudson y todos se salvan, son rescatados. Esa noche, cuando llega a su casa, aborda una conversación pendiente y difícil con su esposa. Una conversación que había retrasado. Una conversación para remarcar la relación que tienen entre ellos, para recalibrar el tiempo que dedica al trabajo y a la familia, y para recalibrar también el tiempo de calidad que va a dedicar a sus hijos. Y esta persona, cuando cuenta esto, uno es consciente de que esa persona ha vivido una transformación extraordinaria a través de un contexto bien extraordinario, estar a punto de matarse en el Hudson. Y de ninguna manera quiero minimizar el impacto de esa transformación.
Pero es mucho más sencillo abordar una transformación extraordinaria a través de un contexto extraordinario. Es mucho más difícil lograr una transformación extraordinaria en un contexto ordinario. Así que quizá le podemos dar la vuelta a esta situación para abordar una transformación personal y de nuestra familia y de nuestro equipo y de nuestra organización extraordinaria, utilizando este contexto tan único, del que seguro contaremos muchas historias con el paso del tiempo. Por eso quisiera recordar algunos conceptos clave de transformación y autodesarrollo. Yo diría que es un tiempo hoy para crecer por dentro, como esos árboles de alta montaña, que durante el invierno el peso de la nieve cae sobre sus ramas y nos deja alimentarse con la fotosíntesis, y han de buscar el alimento echando raíces profundas, buscando el alimento entre las rocas. Y es ese esfuerzo el que produce unas raíces fuertes que les permiten mantenerse allá en la cumbre, cuando azota el viento y las tormentas. Cuando llega la primavera, que siempre llega, son un despliegue de flores y de frutos maravillosos. Y quizá este periodo puede tener algo parecido. Es un tiempo para crecer por dentro y para ayudar a otros a crecer. Ayudar a otros a crecer, ayudar a otros a transformarse es un desafío gigantesco. Y quisiera hacer algunas reflexiones de qué depende mi capacidad real de contribuir a que otros cambien. Una conclusión después de años acompañando a empresas y a personas en procesos de transformación es que la capacidad que tenemos de transformar depende de la capacidad que tengamos de inspirar a los demás. Pero me gustaría definir primero qué no es inspirar. Inspirar no es deslumbrar ocasionalmente, como se deslumbra un ciervo en la oscuridad en una carretera de montaña. Porque tal vez tú y yo podemos deslumbrar a los demás porque somos rápidos con los números, o porque somos hábiles con la negociación, o porque tenemos una buena visión de conjunto, o porque sabemos suscitar emociones epidérmicas en la audiencia y cuando hablamos la gente se emociona. Pero nada de eso tiene nada que ver con inspirar. Creo que vivimos en un mundo tan superficial y tan sentimentalista que corremos el peligro de llamar inspirador a cualquier cosa. Por eso me parece brillante esta idea de Oscar Wilde, el escritor y poeta, cuando dice que un sentimentalista es alguien que quiere darse el lujo de una emoción, pero sin pagar por ella. Como el que quiere llegar a la cima de una montaña en helicóptero, sin subirla paso a paso, sin experimentar primero el esfuerzo y la fatiga y luego el gozo y la alegría de llegar a la cumbre por tu propio esfuerzo. Y esta tendencia que hay hoy en día al éxito rápido, a la satisfacción inmediata, a los me gusta rápidos a nuestra última ocurrencia en las redes sociales, esa tendencia al éxito instantáneo quizá explica también otra tendencia que sucede en muchas organizaciones cuyos líderes son incapaces de inspirar a sus equipos y tratan de subcontratar esta carencia a speakers motivacionales que hagan que sus equipos sientan por un rato alguna emoción epidérmica, como si eso tuviese alguna capacidad de transformar. Yo diría que nada de eso tiene nada que ver con transformar. La gente no se transforma escuchando charlas de motivación, la gente se transforma a través del learning by doing, el desarrollo de su voluntad diario, construyendo una voluntad fuerte y un carácter atractivo. Por eso más bien diría que alguien te inspira cuando te mueve a cambiar tus hábitos, transformando quién eres. La sala de máquinas de la transformación está en tu capacidad de contribuir a generar hábitos buenos en las personas que te rodean y en el dinamismo que tengas para cambiar tus propios hábitos. Los clásicos dicen que hay dos tipos de hábitos, las virtudes, conocidas, hábitos positivos conocidos como virtudes, son difíciles de adquirir al principio sobre todo, pero luego se realizan con cierta facilidad. Y luego están los hábitos negativos, para los que no hay que hacer ningún esfuerzo, basta con dejarse llevar y se te instalan en la vida como bolitas de colores en un árbol de Navidad. Por eso, en esta dinámica de contribuir a transformar los hábitos de otras personas y los tuyos propios, es interesante considerar estas tres dimensiones: la cabeza, el corazón y las manos. Porque tú podrías decirle a alguien, pues tal vez, oye, parece que es interesante que leas. Leer es un buen hábito. Y esa persona comprarlo y decir,
Vale, lo veo lógico. ¿Cuántos libros? 20 libros al año. Hace tiempo alguien me decía, 20 libros al año. Yo creo que no he leído 20 libros en toda mi vida. Imagínate que este año lees 20 libros y el año que viene otros 20 y el siguiente otros 20. En 5 años, ¿cómo serás tú dentro de 100 libros? ¿Cómo será tu capacidad de comunicación, tu capacidad conceptual, tu entendimiento del ser humano, tu capacidad de navegar a través del National Geographic del alma humana? Así que cualquiera podría decir 20 libros al año, está bien, me suena. Mi cabeza me dice que es razonable. Mi corazón me dice que es deseable y podría incluso entusiasmarme haciendo una lista de lecturas para este año. Pero solo cuando abro el libro con las manos cada día, el hábito se desarrolla. Así que el desafío que tenemos cuando estamos hablando de transformación de personas es bajarle de la cabeza el corazón a las manos. Y hay una gran tendencia en empresas y en instituciones educativas a trabajar la cabeza y el corazón. En algunas, solo la cabeza. Pero si no llegamos a las manos, estamos en el mundo del bla, bla, bla. Pues bien, quisiera exponer ahora 10 principios de autodesarrollo sobre los que he estado reflexionando en los últimos años, que hemos tenido la oportunidad de acompañar en Emergap, la empresa de consultoría en la que trabajo. Somos un equipo de 8 personas y estamos divididos en varios países: Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, eh, Chile, España, y desde ahí cubrimos Estados Unidos y América Latina y también España y algunos países de Europa. En los últimos años hemos tenido la oportunidad de acompañar a más de 100 empresas en procesos de transformación y luego también a través de un mentoring personalizado. El otro día hacíamos recuento y en los últimos años hemos podido acompañar a unas 500 personas con profundidad, líderes de compañías, vicepresidentes, presidentes, rectores de universidades en su proceso de transformación. Han sido años de muchos aprendizajes. Yo hace 10 años escribí un libro, Los próximos 30 años, con la idea de enviar un mensaje a mi generación que hay una manera distinta de organizarse la vida que integre lo profesional y lo personal, sacando todo el partido a tu talento, a lo que te apasiona. Al año siguiente escribí The Talking Manager, un libro sobre la conversación como herramienta de transformación, algo que hemos tenido la oportunidad de comprobar muchas veces en estos años. Pero luego pareció como que se secó la tinta de escribir. Quería escribir un libro sobre transformación, pero nunca me voló la idea de escribir un libro desde la metodología. Sin embargo, el verano pasado, en el mes de junio, yo estaba en Escocia y un día, más bien una noche, como un rayo, me vino la idea de escribir un libro con este título, Cabeza, Corazón y Manos, y un libro con un enfoque muy particular que es un diálogo entre un mentor y una persona mentorizada. Sin ánimo de contar el libro, pero solamente enmarcar la historia, porque quizá algunos lo habéis leído y otros quizá todavía no. La historia es la historia de Sara. Sara es una chica de Medellín, de una familia acomodada, con fincas, con propiedades, pero con problemas, como la mayoría de las familias. Y una cierta crisis le lleva a poner tierra de por medio y se va a estudiar a México, al TEC de Monterrey. Luego da un salto a España y hace el MBA y el Instituto de Empresa. Allí conoce a Brian, un americano, su futuro marido, se van a vivir a Estados Unidos. Durante 10 años crece en su organización desde analista a gerente comercial. Da unos resultados de negocio fantásticos. Sara es lista como una ardilla, es rápida, es generosa, es dispersa. Quizá le falta algo de profundidad humana. Quizá ha centrado su carrera de una manera muy transaccional, pero tiene mucho potencial. Su empresa le ha dicho que la van a nombrar vicepresidenta, posiblemente. Y ella, que ya se ha formado, ha hecho todo el turismo académico, ha estado en Harvard, Stanford, ha estado en Singularity University, ha estado en CCL, ha hecho todo eso. Ella dice, mira, yo tengo una viajadera encima, me paso el día viajando de Boston a Copenhague, de Copenhague a Berlín, de Berlín a Madrid, de Madrid a Londres. Yo no tengo tiempo para formarme ahora con programas complicados, así que ella dice, yo me voy a organizar esto. Así que así empieza el libro. Escribe un email a una plataforma de mentoring online. Dice, hola, soy Sara. Yo no soy así, a mí no me va este cuento del mentoring online. A mí me gusta más el cara a cara, a mí me gusta leer rostros.
leer el contexto. Pero me van a nombrar vicepresidenta, y así arranca. Y al otro lado aparece Oliver. Oliver es un inglés nacido en Windsor, formado en Oxford, 30 años en el mundo corporativo, un tipo que le va muy bien, muy exitoso. Se casa con Valentina, que es una uruguaya maravillosa, y decide tener un retiro temprano en Punta del Este. Así que allá en su lugar paradisíaco construyen una casa frente al mar. Por las mañanas pasea con los perros por la playa y durante el día hace mentoring online a ejecutivos de todo el mundo. Es el tipo más estricto, más disciplinado que puedas imaginar. Así que Sara y Oliver son como el agua y el aceite. Así que Sara empieza el programa, Oliver le pone retos, ella tiene que cumplirlos y empiezan a pasar cosas, como en todas las historias, como en tu vida, como en la mía. Traté de utilizar ese vehículo para contar la historia y finalmente, al final del libro hay un anexo metodológico de algunos aprendizajes sobre cómo acompañar a personas en su proceso de desarrollo. Y aquí la primera conclusión es que las dos capacidades más estratégicas para contribuir a transformar una organización, sea una familia, una pequeña empresa o una gran multinacional, son el autodesarrollo y el mentoring, naturalmente conectados porque uno se autodesarrolla con más velocidad y profundidad si tiene un buen acompañamiento de mentoring. Y cuando uno hace mentoring, se supone que ha tenido que tener un itinerario de autodesarrollo. Pues bien, aquí van algunas de las claves por si os pueden servir para reflexionar cómo contribuir a la transformación de personas a vuestro alrededor en el ámbito familiar, educativo o empresarial. La primera idea es que cada persona es responsable de su autodesarrollo y cada líder del desarrollo de su equipo. No son responsabilidades delegables a talento humano, a recursos humanos. Y esto es contracultural, porque hay una tendencia a subcontratar el desarrollo a recursos humanos. Como si recursos humanos fuese el dueño. Recursos humanos es una plataforma, pueden ser unos buenos socios, pueden ser una buena ayuda, pero cada líder es responsable del desarrollo de su equipo y cada persona es responsable de su autodesarrollo. En segundo lugar, la transformación personal no se logra acumulando cursos y certificaciones. Eso, sin más, es turismo académico, ni escuchando charlas de motivación. Uno se encuentra currículums, se encuentra perfiles de LinkedIn de personas que han hecho todo el turismo académico y que tienen unas carencias personales y de liderazgo sorprendentes. Nada de ese turismo académico, nada de esos cursos tiene ningún impacto si uno no tiene una estrategia de desarrollo en la que introduce ese conocimiento en su propia vida y en la vida de las personas que le rodean. En tercer lugar, la transformación personal es un proceso de desarrollo de hábitos y de construcción del carácter. Ahí es donde te la juegas. Vales lo que vale tu carácter. Por eso este proceso que estamos viviendo ahora es un gran gimnasio, a veces de reducidas dimensiones, para construir el carácter. Está toda la sala de máquinas, la familia, los retos profesionales, todo tan mezclado y tan cercano, pero ahí podemos crecer mucho. La cuarta idea es que la calidad de la dieta intelectual determina el nivel de liderazgo. Y esto es enormemente crítico, porque lo que hemos visto en muchos supuestos líderes que tienen altas responsabilidades en organizaciones es que cuando no han tenido una buena dieta intelectual, cuando se han centrado solamente en leer informes técnicos, o a veces ni siquiera eso, se les notan carencias muy graves. Pero nunca es tarde para recomenzar. Y gracias a Dios no hay escasez de recursos literarios, de ficción, de no ficción, extraordinarios para cultivar. La quinta idea es que el autodesarrollo requiere una metodología simple. Y las grandes empresas suelen tener modelos de desarrollo muy complicados. A veces son complicados porque a las grandes empresas les gustan las soluciones grandes y lo que suena simple parece como que lo que cabe en una pantalla de PowerPoint no es demasiado complicado como para la complejidad que nosotros tenemos. Y en el libro, al final, en esa metodología, planteo como un proceso de autodesarrollo con hitos muy claros, pero me quiero centrar solamente ahora en dos ideas. La primera es que uno tiene que partir en el autodesarrollo desde la personalidad, desde quién eres. Y conocerse bien es de las cosas más difíciles que hay. Por eso estas herramientas
sin dejar de ser herramientas, son de gran ayuda. Este es el DISC, es un test de personalidad, se llama DISC por DISC, dominancia, influencia, solidez y control. Quiero enfatizar que una persona es mucho más complejo que cualquier instrumento, hay otros muchos, el MBTI, el Enneagrama, enormemente válidos para tratar de conocer a las personas, pero también que las personas evolucionan a lo largo de la vida y hay que distinguir entre lo que es el temperamento, que nos viene de serie, un bebé nace con su temperamento, el carácter que construimos a partir de nuestros valores y las decisiones que tomamos cada día, y la personalidad, que es el resultado que entregamos. Pues bien, hay gente más racional, gente más emocional, gente más extrovertida, gente más introvertida. Ahora, de una manera muy esquemática, quisiera como plantear algunas de las oportunidades de desarrollo que suelen tener estas personalidades. La gente que tiene algo más de dominancia, normalmente mezclada con influencia, control, etc. Pero cuando la dominancia es importante, se suele ser decidido, competitivo, muy directo. Es gente que su cerebro es rápido, con una gran capacidad de análisis y es muy conclusivo, busca la conclusión rápida. No se aguanta ese cerebro demasiado tiempo viendo si va a hacer esto o lo otro. Así que corren el peligro de ser algo individualistas y tomar decisiones unilaterales. Oye, porque qué pereza tener que validar con los demás algo cuando ya lo tengo tan claro. Y también correrían el peligro de ser agresivos, porque no suelen ser personas, las que son muy dominantes, que tengan un gran manejo de la emocionalidad. Así que pueden ser toscos o abruptos o incluso agresivos en sus formas. Esta gente normalmente necesita balancear su personalidad precisamente en la diagonal, en la solidez. ¿Y qué sugeriría yo para este tipo de personalidades? Leer libros como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, leer Los 7 hábitos de Stephen Covey, leer libros como The Purpose Driven Life o Una vida vivida con propósito de Rick Warren, libros que le ayuden a entender cómo es un ser humano, cómo funciona, a canalizar mejor sus emociones, a leer mejor las emociones del resto. Hace no mucho me decía un directivo de una empresa muy dominante en su personalidad, que estaba leyendo este libro de A Purpose Driven Life y que una idea muy simple del libro le había golpeado mucho. Es la idea de que él se daba cuenta, al leer el libro, que cuando camina por la calle no observa el rostro de las personas. Ve a alguien regando un jardín y no le mira. Anda absorto en sus pensamientos. Y se da cuenta que no solamente en la calle, en su trabajo, en la oficina, andaba mirando hacia adentro de su cerebro y no hacia afuera, tratando de captar la realidad. Pues bien, este libro le golpeó a tratar de recalibrar sus valores y entender cómo funciona el ser humano. Luego tenemos personalidades de influencia, personalidades apasionadas, comunicativas, holísticas, gente con mucha energía. Su cerebro es como una ardilla que va de rama en rama, lo conectan todo con todo. Y eso es muy bueno para la creatividad, muy bueno para el trabajo comercial, muy bueno para hacer que la gente se lo pase bien, pero no suelen ser muy disciplinados. Tienen más iniciativa que acabativa y suelen ser caóticos. También son impulsivos, pueden tomar decisiones sin haber analizado los datos y pueden pronunciarse demasiado rápido sobre las cosas o sobre las personas sin haber calibrado bien su juicio. Pues bien, la gente de influencia les viene muy bien trabajar la disciplina y ahí hay unos libros muy buenos. Por ejemplo, hay un libro de un Navy SEAL, la fuerza de élite más extraordinaria posiblemente en el mundo. Estos tipos físicamente son los mejores preparados, pero también mentalmente. Y es un libro interesante este de Mark Divine, que se llama Unbeatable Mind, una mente imbatible. Es un libro que te ayuda a entender cómo el control mental, la respiración, la concentración, técnicas como la visualización te pueden ayudar a tener una vida más equilibrada y más disciplinada también. Hay otros libros como El poder de los hábitos. Son libros que pueden venir muy bien a las personas más de personalidad e influencia. La gente de solidez suele ser gente pues, muy empática, muy colaborativa, muy diplomática, gente con un escáner muy fino para leer a los demás, pero suele faltarles una cierta, vamos a decir, garra en su vida. Suelen ser muy pasivos. Buscan
evitar el conflicto y acaban teniendo o corren el peligro de acabar teniendo una vida muy secundaria, donde no toman decisiones, donde les cuesta dar feedback, donde son conservadores porque se dejan llevar por la corriente. Estas personalidades, cuando se tensan hacia la dominancia y se hacen más decididas, más competitivas, más directas, más asertivas, se enriquecen muchísimo. Cuando se diseñan retos y planes y pelean por ellos. Cuando son más asertivos para decir lo que piensan. Ahí hay libros como sobre feedback. Bueno, el libro de Talking Manager es un libro que les podría ayudar a diseñar conversaciones difíciles. Libros en general que les ayuden a mejorar su asertividad. Y luego la gente de control, muy analítica, muy sistemática, muy formal, gente muy fiable, suelen ser algo perfeccionistas. Y el perfeccionismo puede llevar a un perfeccionismo interior que conduzca a una vida rígida, a una vida donde uno se autolimita y también acaba limitando mucho a los demás. Y donde uno no se abre precisamente a la fragilidad. Quizá una de las grandes lecciones de lo que estamos viviendo en estas semanas es que la fragilidad la estamos experimentando todos. Y descubrir la fragilidad en uno mismo quizá nos haga más misericordiosos con los demás, más comprensivos. Hay un libro interesante para la gente de control, que es El arte de la fragilidad, de Alessandro D'Avenia. Es un profesor italiano, es un profesor de instituto arrollador, es como una especie de profesor Keating en el Club de los Poetas Muertos. Enormemente exitoso en Italia, pero también en otros países sus libros están traducidos. Y aprender a abrirse a lo que uno no controla. Puede ser como una lectura recomendable para personas que tengan mucho control. En fin, hay muchas cosas que se pueden leer, pero enormemente importante cuando acompañas a alguien es conocerle bien, su personalidad, sus sueños, su contexto familiar, su contexto profesional, sus ambiciones, su estado de salud. Todo eso es importante en el acompañamiento de una persona. Si no, uno corre el peligro de dar recetas generales cuando cada persona es un misterio. Quiero insistir en que hay que ser muy cauteloso a la hora de utilizar estas herramientas. Primero, porque ninguno de nosotros somos un cuadrante, sino somos una persona. Segundo, porque nos podemos mover a lo largo de la vida. Tercero, porque siempre tenemos dentro esa capacidad de transformación extraordinaria. Otro aspecto enormemente importante es la capacidad de aterrizar en un proyecto concreto de transformación aquello en lo que quiero mejorar. Y este es como el modelo que nosotros utilizamos, que es una única página, donde uno parte de un autodiagnóstico, donde tiene que ser muy sincero y muy franco en el diagnóstico del problema o oportunidad de aquello que quiere desarrollar. Sara necesita desarrollar la cercanía, ¿no? Que es el genuino interés por los demás. Y entonces está muy orientada a la acción, a la transaccional. Y diseñar un buen objetivo general, buenos objetivos específicos. Bueno, si queréis tener más pautas sobre cómo hacer esto en el libro, en el anexo se cuentan con más detalle. Pero si uno no aterriza un proyecto concreto, uno se queda en cabeza, corazón, pero no baja las manos. Si no incorporas cada día o cada semana acciones concretas que transformen tus hábitos, estás en el bla, bla, bla. Vuelvo a las claves. El rol del mentor es acompañar a identificar retos de desarrollo y a aterrizarlos y a darles un seguimiento disciplinado. O sea que eres como una especie de tabla de resonancia para que el otro identifique cuáles son sus retos de desarrollo. Y mis retos no pueden ser los tuyos, son únicos y especiales. Tienen que ser muy estratégicos. Y cuando uno acierta con un par de retos y luego los aterriza a un par de competencias concretas y hay un modelo de seguimiento disciplinado, el nivel de transformación es asimétricamente distinto del que piensa que se está desarrollando porque de una manera aleatoria lee un libro, va a una charla, mira un vídeo motivacional en internet, pero anda sin rumbo en su estrategia de desarrollo. Por eso acertar es crítico. Y el rol del mentor experimentado es pues una gran ventaja para no perder la energía en actividades que no te transforman suficientemente. La séptima clave es que el autodesarrollo se acelera cuando se gestiona de modo colaborativo. Cuando tomas todo un comité ejecutivo o un equipo de una organización y empiezas a trabajar todos juntos en esto, se rompen muchos paradigmas del desarrollo humano
Esos paradigmas de que no, a la gente no le gusta hablar de su desarrollo personal delante de otros, lo hemos visto demasiadas veces, que a la gente le enriquece de una manera extraordinaria conocer cuáles son los retos de desarrollo de los demás. Pero para eso uno tiene que abrirse y generar esa cercanía en un equipo. Entonces ese proceso también genera una confianza extraordinaria en un equipo. Cuando uno tiene el privilegio de entrar en la cocina de otra persona, o bien que te abran la puerta o una ventana, o quizá un ventanuco, o al menos te dejan entrar por una grieta por la que se cuelan los ratones, pero cuando tienes el privilegio de conocer a otra persona, sus retos, sus sueños, es de un enriquecimiento extraordinario. La única posibilidad de que te dejen entrar hasta allí es que tú también abras tus puertas. Y cuando, desde el sentido común, pero también desde la humildad, uno está abierto a exponer su propia fragilidad y a recibir el feedback de otras personas, se produce un nivel de conversación absolutamente fascinante. La octava clave es que la evaluación de programas de desarrollo es más relevante medir el impacto en los participantes que su satisfacción con el facilitador. Esto es muy común en las empresas y en las escuelas de negocio. Pues típicamente las empresas a la alta dirección te los llevas a un programa, pues te los llevas a un sitio bonito, les das una buena comida, un sitio en el que estén cómodos, y hay que cuidarles sin ninguna duda. Un speaker motivacional, alguien que les... No, y la gente sale súper inspirada. Muy bien. ¿Qué impacto está teniendo eso en la vida de esas personas? O quizás en las escuelas de negocio o en las universidades, ¿no? Esos profesores que ponen tanto énfasis en satisfacer y en agradar. Cuando uno está acompañando a alguien en un proceso de desarrollo, necesita generar incomodidad, necesita generar fricción. Por eso no hay que poner tanto empeño en evaluar a los facilitadores, a los profesores. Por supuesto, tienen que hacer un buen trabajo, pero lo que hay que valorar no es la satisfacción de los estudiantes o de los alumnos o de los participantes, sino el impacto que está teniendo ese programa en esas personas. Si no, entras en una dinámica de turismo académico del que se benefician muy poco las personas y mucho menos las organizaciones. Y hay que generar esa fricción, porque la transformación duele, igual que ponerse a dieta, igual que hacer un programa de entrenamiento exigente. Y saber generar ese dolor con todo el cariño, con toda la cercanía, pero con la firmeza. Tirar de la cuerda sin romperla es un arte. Y la única posibilidad de que uno lo haga es que tenga esa fuerza interior que te da no una vida impecable, sino una vida esforzada, un trabajo personal de autodesarrollo consistente, te da la fuerza de mirar a otros al rostro y decirles, necesito que hagas un esfuerzo extraordinario. Cuando otros son tus familiares, tus amigos, tus colegas. La transformación duele. Y no hay que evitar ese dolor. Hay que darle sentido y dosificarlo de una manera razonable. Y la última clave que yo quisiera exponer es una clave posterior a escribir el libro. Una vez que lo reposas y lo ves encima de la mesa, es que la llave maestra de la influencia es la amistad. Es el vehículo más poderoso de contribuir a transformar a otra persona. Porque entonces dejas de hablarle de cerebro a cerebro y tienes una comunicación de corazón a corazón. Y en realidad el cerebro está dentro del corazón. Y cuando somos capaces de conectar con las personas en ese nivel, se producen historias extraordinarias de transformación. Me gusta cómo define C.S. Lewis en el libro de los 4 amores la amistad. Él lo describe como converso, que es de una manera trascendente. Dice que no somos nosotros los que elegimos a nuestros amigos. Es la providencia la que lo ha hecho desde el amanecer de los tiempos. Por eso la amistad es un instrumento mediante el cual Dios revela a cada uno, como en un festín, las bellezas de todos los demás. Y cuando uno considera la amistad desde esta perspectiva, los amigos que se te entregaron en la infancia, los amigos del colegio, los amigos de la universidad, los amigos de los primeros años de tu vida profesional, los amigos que tienes ya en la veteranía, si es el caso. Pero todos esos amigos te han sido entregados para descubrir la belleza que hay en otros,
Uno es muy simpático, el otro es muy ágil, el otro es muy servicial, el otro tiene una gran capacidad de análisis, el otro es un sinvergüenza, pero muy divertido. Y cada uno de ellos tiene una lección para ti, que eres, como cualquiera, limitado, que estás por construirte, que necesitas del resto para construirte, para desarrollarte. Esa mirada me parece interesante, porque es desde ahí donde podemos contribuir a acompañar a los demás. También me parece interesante esta cita de Kurt Cobain, que no es precisamente pues, ni un pensador ni un teólogo, más bien es el cantante de la banda Nirvana, fallecido trágicamente. Dice que el auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo. Podría parecer un comentario superficial, donde los amigos esconden sus maldades del pasado, pero no, me parece que tiene mucha profundidad. Porque conocer con profundidad a alguien, conocer su fragilidad, requiere que ellos también te conozcan a ti. Y esa comunicación humana de la propia fragilidad es enormemente transformadora. Y de tus piezas rotas y de las mías, de repente creativamente podemos construir algo nuevo y distinto. Por eso, esa comunicación humana es absolutamente necesaria en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, en el ámbito personal. Ese conocerse con profundidad. Y quisiera cerrar con una cita de Joseph Pieper, filósofo alemán, ya fallecido, que dice que la mirada del que ama no es realista. Cuando alguien te ama no te saca un Excel y te dice, cariño, tienes estas virtudes, tienes estos defectos, tanto dinero en el banco, mi Excel concluye que te ame. No parece que sea la lógica del amor. La gente que te ama no te saca un Excel. La gente que te ama te mira más bien con una mirada de proyección. Una mirada que te dice sin necesidad de palabras, veo el talento que hay en ti. Una mirada que te dice, reconozco esa personalidad que tú tienes tan especial, tan única. La veo desplegándose, enriqueciendo a los demás. Desde esa manera tan peculiar que tú tienes de ser. Lo que te dice una persona que te ama, y puede ser un familiar, un amigo del alma, es el mundo sería peor si tú no estás. Y cuando tú siempre sientes que alguien te mira con esa mirada, se te despliegan las alas. Te sientes verdaderamente libre, capaz de hacer una obra de arte con tu vida. Así que quizá a todos los que tenemos responsabilidad de acompañar personas en su proceso de desarrollo y de transformación a través del mentoring, quizá deberíamos revisarnos las gafas, más bien las lentes con las que miramos a los demás, para asegurar que tengamos esa mirada de proyección con todas las personas, incluso con las más frágiles. Y este momento de fragilidad que estamos viviendo todos, quizá nos ayude precisamente a mirar a los demás con más proyección, con más compasión, y no por eso con menos exigencia, como los buenos padres y las buenas madres que saben conjugar el porque te quiero, te exijo. Pues aquí termino esta sesión y me encantará pues recibir algunas preguntas que tengáis eh, y vuelvo a daros las gracias por participar. Voy a quitar la presentación para que podamos vernos un poquito mejor. Un segundito. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. La verdad es que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado y todos los pensamientos que has compartido con nosotros. Yo tengo una pregunta, y si te parece la voy a formular. Mientras tanto, los demás, invito a todos los demás a que vayan formulando también sus preguntas o sus comentarios a través del chat para que podamos organizar el coloquio que vamos a tener ahora a continuación. Mi primera pregunta sería, en el caso del mentoring, o sea, ¿cómo podemos trazar la línea entre
la amistad, el consejo que se da a un amigo, ¿no? Y el mentoring más profesional, ¿no? O sea, entre lo personal y lo profesional. Interesante. Tengo un amigo arquitecto que me decía recientemente que quizá tenemos como líneas muy cartesianas metidas en el cerebro, que son estáticas. Y con ese cerebro un poquito cartesiano, lo que nos puede pasar es que pensemos que las cosas son blancas o negras, son binarias. Y, por ejemplo, cuando uno piensa en España, en la península ibérica, uno piensa que eso es una cosa que no se mueve, que está bien fija. Pero la realidad es que cuando tú paseas por las playas, da igual si es por la playa de la Concha en San Sebastián, qué playa más extraordinaria, ojalá que podáis los que viviréis ahí disfrutarla pronto. O en la playa de la Barrosa en Cádiz, da igual. Cada vez que caminas por esa playa te das cuenta de que eso no, la península ibérica no es tan estática. La línea se mueve debajo de tus pies con cada ola que va y que viene, constantemente. De la misma manera, nosotros hemos experimentado en el acompañamiento de personas en procesos de transformación que la línea no es tan clara. Es un misterio descubrirla. Déjame que os cuente una historia. Hace no mucho, estaba en un país trabajando para una empresa. Y hay un día en el que una persona de un equipo con el que veo cierta afinidad personal, tomamos un café en el descanso, me hablaba de su hijo, y un día me dice, yo te llevo al aeropuerto. Y le dije, no te preocupes, hay un transporte ya coordinado. E insistió, yo te llevo al aeropuerto. ¿De acuerdo? Y en ese aeropuerto, en ese viaje al aeropuerto, de una manera instantánea me abre el cofre de su intimidad y me dice, yo me soñé una vida ambiciosa. Yo me soñé una vida de excelencia. Me fui a estudiar a Boston y luego hice esto otro. Formé una familia y todo iba muy bien hasta que hace un año me separé de mi mujer y desde entonces una especie de frío ártico se me ha metido en el corazón. Todos mis sueños, todo lo que yo me había planteado para mi vida, se han desbaratado. Y me suelta eso. ¿Qué le puedo decir yo? Me pongo mi sombrero de consultor y le digo, bueno, pues que te vaya bonito. O entiendo eso como una llamada a acercarme a su intimidad y a compartir algo. Por suerte había leído un libro recientemente de John Eldridge que se llama Wild at Heart. En español la traducción es Salvaje de corazón. Es un libro interesante porque explica cómo funciona el corazón de un hombre, lo que en España diríamos un tío, ¿verdad? Y ese libro explica que hay tres fuerzas que dinamizan el corazón de un hombre. Una aventura que vivir, una batalla que pelear y un corazón que conquistar. Una aventura que vivir. Un hombre necesita una gran aventura. Antiguamente, cruzar esa selva, pasar ese río. Ahora, emprender un negocio, irse a vivir con la familia a otro país. Aventuras que te llenan la vida, que te llenan el alma. Una batalla que pelear. El hombre está diseñado para pelear, para proteger a su familia de las fieras que vienen ahí fuera, o de las fieras modernas también, tal vez. O para pelear, quizá, contra tus propios demonios. Pero el hombre se dinamiza en la pelea. En esa pelea, el carácter del hombre florece. Y en tercer lugar, un corazón que conquistar. Posiblemente la mejor versión que puede ofrecer un hombre es cuando está tratando de conquistar un corazón. Por eso, este libro, que a mí me recomendó un gran amigo, al mismo tiempo se me convirtió en un instrumento para ayudar a este otro amigo. Y haciendo un poco de síntesis le decía, una aventura que vivir, una batalla que pelear, un corazón que conquistar o que reconquistar. ¿Por qué no vas y hablas con tu mujer? ¿Por qué no le propones que volváis a reconstruir la familia? Le dije insensatamente, sin haberlo pensado. Cuando llegamos al aeropuerto, me dio un abrazo y me dijo buen viaje. Y yo instintivamente respondí igual, buen viaje, aunque el suyo era de otra naturaleza.
Volví semanas después a esa ciudad. Comuniqué que llegaba a la empresa y él se ofreció a recogerme en el aeropuerto. Le dije, llego a las 11:30 de la noche, olvídate. Y me dijo, no hay ninguna opción de que no te recoja. Así que cuando aterricé en aquella ciudad y pasé por esa puerta que separa a los viajeros, de choferes, de familiares y de amigos, en esa misma puerta me encontré a mi amigo que venía con su hijo colgado aquí del brazo y los dos me recibían con una sonrisa olímpica. Les di un abrazo, nos metimos en el coche, sentó al hijo en el asiento de atrás. En cuanto se quedó dormido, se volvió y me dijo, hemos vuelto. ¿Cómo? Hemos vuelto. Ese mismo día compré ese libro. Ese mismo día empecé a leerlo. Ese mismo día le pedí ayuda a Dios para tener la conversación más difícil de mi vida. Ese mismo día fui a hablar con mi mujer y hoy estamos juntos. Yo me quedé sobrecogido con la historia y del impacto que puede tener una conversación. Un impacto que se hizo mucho más grande poco después cuando me dijo que estaban esperando otro hijo, lo cual me alegró muchísimo. Pero el día en el que yo me quebré fue el día en el que, viendo mi timeline de Facebook, apareció su hijo jugando con su hermano pequeño, recién nacido. Y ese mismo día me di cuenta de que una conversación insospechada, cuando uno se atreve a atravesar esas barreras de lo profesional, de lo personal, puede cambiarle la vida a alguien. Y tanto le puede cambiar que puede generar vida, engendrar una vida que tiene ojitos en la cara y que te sonríe. Por eso, Coro, ante la pregunta que me haces, ¿dónde trazar la línea entre lo profesional y lo personal? Yo diría que más vale adentrarse en el misterio y no irse a ninguno de los dos extremos, sino saber mantener una posición muy firme, muy profesional, pero también saber entrar hasta la cocina cuando alguien te invita a pasar. Sí, sí, haces bien. ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? Perdón, se ha colado una voz por ahí. Sí, hay algún micrófono que no está Pero bueno, me silenciado. alegro de que me haya dicho Sí, que lo hago sí, bien. sí. Bueno, tenemos en el chat bastantes, muchísimas felicitaciones y muchos agradecimientos por esta sesión. También nos preguntan si nos podrá facilitar, Álvaro, algún listado de los libros que está recomendando, y en concreto también de este último que nos has mencionado. No sé si será posible igual que pasemos a los asistentes un listado de estos libros. Mira, el listado, digamos, más completo está en el propio libro de Cabeza, Corazón y Manos. Hay como unas 30 recomendaciones de lectura que han ido apareciendo a lo largo del libro, que Oliver le hace a Sara, así que quizá ese puede ser el vehículo más cercano. Como sé que nos escucha gente de distintos continentes, pues en España es muy fácil encontrarlo en Amazon, tanto en versión digital como en versión en papel, y como Amazon está funcionando bien, pues yo creo que en un par de días lo tendrías en casa. Y en América, pues hay una dirección que es la que he puesto aquí, que es una dirección corta que puede serviros si queréis, le podéis hacer una foto, es bit.ly/ccm ebook. Ahí se puede conseguir en formato digital muy rápidamente, por si alguien tiene, digamos, interés de tenerlo rápido. También habría la opción de que Amazon te lo imprima y te lo envíe a cualquier país, pero ese proceso tardaría mucho más porque realmente es un modelo en el que Amazon imprimiría esos libros para fuera de España. Pero bueno, ahí tenéis por si alguien tiene interés en adquirirlo. ¿Qué más preguntas o comentarios? Alguno de los asistentes también pregunta, ¿cómo se puede elegir un buen mentor? Qué buena pregunta. Yo creo que tiene que tener 3 cualidades. Lo primero es integridad. Integridad en el sentido de no que tenga una vida impecable. Todos somos conscientes de nuestra propia fragilidad, pero sí una vida esforzada. Alguien que está luchando por vivir de acuerdo a sus valores de una manera concreta y específica. En segundo lugar, creo que es bueno que tenga un conocimiento superior sobre algo en el que quiere ser mentorizado. Pues no sé, si eres un joven ejecutivo, un ejecutivo veterano podría ser un buen mentor. Si eres un estudiante, un buen profesor puede ayudarte a construir tu paso por la universidad.
o tus primeros años de vida profesional. Y en tercer lugar, hemos dicho una vida inspiradora, conocimiento sobre algo y experiencia. En tercer lugar, método, porque si no tienen método en el acompañamiento de personas, se pueden convertir en conversaciones episódicas, muy emocionales, pero que no bajan a las manos. Y creo que el reto es ayudar a bajar a las manos a la construcción de hábitos. Precisamente en este sentido hay una pregunta también que dice, ¿no? En un contexto de estudiantes, ¿cómo se podría recurrir al mentoring y qué ventajas tiene empezar con ello tan pronto, ¿no? Ya desde jóvenes? Pues yo creo que es una gran... Hay dos maneras de hacer la universidad. Una es enfocada en lo técnico y otra es acompañada por un mentor o por varios. Desde luego uno puede tener varios en la vida, incluso simultáneos. Pero la diferencia es abismal. Yo creo que lo interesante de una carrera no es tanto el conocimiento técnico que uno adquiere, que es relevante, por supuesto, sino para mí una universidad lo define en dos cosas: las conversaciones que tienes y los libros que lees. Si tienes una buena dieta intelectual por estas dos vías, la carrera que estudiaste se multiplica y se expande de maneras extraordinarias en el futuro. Si no, es posible que estés estudiando no en una universidad, sino en un instituto técnico. Una universidad que no da importancia y método al mentoring y al acompañamiento de alumnos. Una universidad en la que no se lee. Cada vez que una universidad pues licencia o gradúa a un universitario que lo lee, yo creo que se hace cómplice de un fraude. El fraude de trasladar a la sociedad a meros técnicos sin la hondura humana para entender ni ayudar a resolver la gigantesca cantidad de retos que tenemos en la vida, como si se pudiesen resolver con una línea de código o con un parche tecnológico. Así que yo diría, la lectura y las conversaciones cuando uno empieza la universidad te cambian la perspectiva de la vida. Hay otra pregunta muy interesante. ¿Por qué adquirir los hábitos positivos tiene que doler? Pues el ser humano, el dolor es misterioso en el ser humano, porque esa fuente de dolor después es una fuente de gozo. También es misterioso que las criaturas nazcan con esfuerzo. Igual que los árboles, cuando dejan caer las frotas, se golpean, se rompen, pero llenan la tierra de nutrientes que luego hacen crecer ese árbol. Creo que el ser humano está hecho así. La misma porción de dolor aplicada a dos personas distintas, la misma porción de dolor, la muerte de un ser querido, un desafío, un fracaso profesional, una situación económica complicada, un golpe de salud inesperado. Esa misma porción de dolor aplicada a dos seres humanos da una respuesta, o podría darla muy distinta. A algunos los puede hacer distantes, escépticos, descreídos, fríos. Y a otros los puede hacer generosos, misericordiosos, ambiciosos en el buen sentido, comprensivos, magnánimos. Yo creo que la pregunta de ¿por qué la transformación duele? Pregúntaselo a cualquier deportista. No hay ningún deportista de élite que no haya tenido que esforzarse mucho. Así es. Nos pregunta César, ¿cómo navegas hoy el tema de ser coach o ser mentor? Muy buena pregunta. Yo no soy coach, no, ni me he certificado, nunca he tenido esos estudios. He leído sobre coaching. Yo creo que el coaching es una técnica extraordinaria y que tiene, digamos, todo un proceso metodológico muy concreto. Esa técnica tiene sus marcos y no es tan fácil salirse de esos marcos. Personalmente, por el estilo con el que nosotros trabajamos, preferimos acercarnos más bien al proceso de mentoring en el acompañamiento, porque te permite como una flexibilidad metodológica superior. Flexibilidad que en algunos casos llega hasta agarrar de la solapa a alguien y decirle, maldita sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? O vete a hablar con tu hermano y pídele perdón. Cosa que sería un sacrilegio desde el punto de vista del coaching.
¿Podrías explicar un poco más el punto 8 de los principios del autodesarrollo? O sea, cuando decías que en la evaluación de los programas de desarrollo es más relevante medir el impacto en los participantes que su satisfacción con el facilitador. Interesante ese punto, porque cuando se pone mucho énfasis en la evaluación de los formadores o profesores, puede llevar, y de hecho lleva, a muchos profesores y formadores a convertirse en unos entertainers, en personas cuya energía está orientada a satisfacer a los alumnos, a proporcionarles una experiencia formativa agradable, que empieza a derrapar y a resbalarse peligrosamente por un entretenimiento, cuando el proceso de formación también tiene una parte de desafío. Entonces, poner a la gente a trabajar en retos concretos, asegurar que garanticen el aprendizaje, retarles de la manera más inspiradora posible, pues puede ser que en alguna parte del proceso no puntúe bien en las estadísticas. Si el día después de que tu mentor o tu profesor te zarandea y te dice que no estás avanzando y que tienes que esforzarte mucho más, te piden una evaluación. ¿Qué tal? ¿Cómo sale el profesor? Entonces yo creo que hay que medir, desde luego, pero lo que hay que medir no es tanto la satisfacción de los alumnos, sino también hay que medir el impacto que está teniendo ese proceso formativo en construir esa persona, llegando de la cabeza al corazón y del corazón a las manos. Si no, se cae en el turismo académico, en el mundo soft de las charlitas de motivación, pero luego ves que falta mucho carácter y mucha profundidad. Y en ese sentido, ¿cómo evitar que un feedback sea recibido como un juicio, como una crítica? Yo creo que depende de dos factores. Uno es de cómo lo das y cómo se recibe. En el cómo lo das, cuando hay suficiente cercanía, cuando dos personas tienen un nivel de comunicación y de aprecio mutuo muy grande, es mucho más fácil recibir el feedback de la otra persona, porque es muy difícil ver que hay una clave distinta que el afecto, el cariño, el aprecio y el deseo de ayuda. Entonces, si uno lo hace muy bien, se gana a la otra persona desde la cercanía y da ese feedback crudo que en ocasiones hay que dar, se minimiza la posibilidad de que se reciba con escepticismo o con enfado. Entonces, uno por su parte tiene que hacer todo lo posible. Y una vez que llegas ahí, a esa frontera que separa tu capacidad de persuadir e inspirar de la libertad de la otra persona para hacer lo que quiera, uno tiene que tener la paciencia de saber que el ser humano no cambia siempre instantáneamente, pocas veces de hecho. A veces el fruto de un feedback es inmediato, otras veces tarda unos días o semanas, a veces años en dar resultado, y a veces uno no ve el resultado en la otra persona. Pero por lo menos uno siembra en esa frontera argumentos sólidos a los que agarrarse en el futuro y la ilusión de cambiar con algo, si hemos mirado a esa persona con esa mirada de proyección. Yo creo que a partir de ahí uno ha de desentenderse. Y si recibe una reacción que no esperaba o que es negativa, yo creo que hay que ser enormemente comprensivos con los demás, porque somos frágiles y porque nosotros también hemos reaccionado mal en muchas ocasiones. Así que alguien que está en el negocio de la transformación no debería preocuparle demasiado una instantánea reacción negativa. Uno tiene que instalarse otra vez una sonrisa en el rostro y decir, seguiremos. Bueno, muchos de los participantes en este webinar son ingenieros y entonces nos hacen una pregunta muy concreta. ¿Cuántas entrevistas crees que son necesarias para un proceso de mentoring? Son 147,5. No, nosotros trabajamos en un programa de mentoring que dura 9 meses. A mí me parece que un programa de mentoring tiene que tener una fecha de inicio y fecha de fin, porque ayuda a que el proceso pues tenga como un proceso de crecimiento, como una película, planteamiento, no de desenlace. 9 meses es un proceso razonable, es el proceso en el que se gesta una vida y en el que se gesta una transformación. En nuestro modelo tenemos 9 conversaciones, una al mes, luego una plataforma digital donde se comparten experiencias y se dialoga entre los mentores y los mentorizados. Y luego, si es un comité ejecutivo o si es un equipo de trabajo, tenemos cada 2 meses una sesión grupal donde todo el mundo comparte con el resto mi estrategia de desarrollo, en qué estoy trabajando y cuáles han sido mis logros y mis aprendizajes. Si es en un mentoring personalizado, lo que hacemos es
solamente las dos primeras dimensiones, que es una conversación mensual durante 9 meses y la plataforma colaborativa donde va produciéndose ese diálogo entre el mentor y el mentorizado. Espero que los ingenieros vean suficiente concreción en mi respuesta. Gracias. El mentoring, nos comenta Elena Rodríguez, el mentoring está muy interiorizado, como muy integrado, por ejemplo, en Estados Unidos, pero en España, ¿esto se ha dado, no se ha dado? Parece que no. ¿Qué opinas? Tendría que mirar a mi propia experiencia. Por ejemplo, cuando yo estudié en la Universidad de Navarra, y soy un antiguo alumno feliz y promuevo la Universidad de Navarra por doquier. Pero yo creo que no todos estábamos en un proceso de mentoring. El que lo buscaba lo tenía, el que no lo buscaba no lo tenía. Pero sí había la materia prima, digamos, profesores a los que acercarse con capacidad de hacerlo. Pero era bastante residual, no muchas personas tenían un nivel de conversación metódica y periódica con un profesor. Si veo en los años de mi vida profesional, yo creo que la mayoría de la gente va como lobos solitarios por la estepa. Y a pesar de que estamos rodeados de una multitud, no hay ese proceso de acompañamiento. Entre otras cosas porque de modo muy natural podría suceder en las organizaciones que un líder podría mentorizar a sus equipos, pero son conversaciones muy transaccionales, muy ligadas a la evaluación del desempeño, para ver si te vas a llevar el bonus o no te lo llevas. Entonces, incluso los procesos que muchas veces se ponen en marcha en las organizaciones caen en la transaccionalidad. La única posibilidad de que haya un buen mentoring es que haya gente que tenga una vocación de servicio y de contribuir a la transformación de los demás y que quiera entregar lo que tanto ha recibido y sintonice con personas más jóvenes y quiera acompañarles y tenga como las puertas abiertas. Y luego que haya gente joven que sea lo suficientemente atrevida para pedirlo y para romper con los esquemas convencionales y decir, yo quiero que me acompañe alguien, yo quiero tener un buen mentor y un viaje de transformación. Te leo una pregunta de Lionel, no sé exactamente cómo hay que pronunciarlo, Sotomayor, de Chile. Nos dice, soy consultor de empresas en estrategia e innovación en modelo de negocios y una de las industrias más complejas en las que he trabajado es en la construcción, llena de cowboys y profesionales que buscan sacar el trabajo adelante en proyectos técnicos complejos y sujetos a cambios, en que las manos se llevan el esfuerzo. Es un mundo duro y sobresale el más duro y dominante. ¿Alguna experiencia que puedas comentar al respecto? Lionel, qué alegría. Lionel lo conozco desde hace años, estamos en contacto. Me alegra mucho tu pregunta y ver que estás aquí conectado. Yo creo que, como se dice en México, donde por cierto me encuentro ahora, me ha pillado aquí este periodo de aislamiento, cuando rascas sale el cobre. De la misma manera, en esas personas muy duras, no puedo dejar de poner el ejemplo. Hace apenas unos días hablando con una persona con una gran responsabilidad en una organización, en un proceso de mentoring que ha empezado recientemente, es el tipo más duro, más exigente, con muy buenos resultados. Y en esa conversación se quebró. Se quebró hablando de su familia. Se quebró contando cómo fue abandonado por su padre en la infancia. Se quebró contándome lo que a él le ha impactado y le ha construido como ser humano. Y creo que eso es un punto de inflexión. Yo creo que todo el mundo tiene una sed de transformación. Todos tenemos una llamada, tenemos todos inscritos en nuestra naturaleza una llamada a transformarnos para alcanzar nuestra plenitud como seres humanos y una llamada a contribuir a transformar a los demás. Y precisamente en el contribuir a que otros se transformen, nos transformamos nosotros. Es una llamada inscrita. Así que cuando uno quita las cortezas, las máscaras y las fachadas, se encuentra con corazones sedientos de trascendencia, sedientos de sentido, sedientos de sentirse acompañados en su viaje de transformación. Así que toca tener paciencia y romper esa corteza desde la cercanía
Y seguro que, Lionel, tienes muchas experiencias de haber logrado impacto muy grande en personas aparentemente muy duras. Bueno, tú dirás, Álvaro, porque preguntas sigue habiendo muchas, ¿eh? Pues, ¿qué tal, digamos, podríamos Sí, hacer, qué tal una última pregunta vale. y así cerramos? Bueno, igual tienen que ser dos, ¿eh? Para no Bueno, dejar de... no, yo Si se encantado, puede. por no Vamos, alargarlo demasiado. Perfecto. Hagamos 2 preguntas. sí, una que me parece, bueno, a mí personalmente me parece muy importante. ¿Cómo fortalecer el carácter? Pues yo creo que es un proceso, requiere tiempo. Nuevamente, si no hay fricción, no se produce el carácter extraordinario. Una vida de sensación de vivir, una vida de serie de televisión superflua y epidérmica, no transforma. Así que yo creo que hay que ser capaz de desarrollar resiliencia con el dolor que nos entrega la vida. Y también creo que es sensato buscarse algunos dolores uno mismo a lo largo de la vida con propósito. Como cuando uno decide hacer un entrenamiento exigente para lograr algo. Y uno tiene que ser muy selectivo en qué tipo de dolor quiere generar en su vida, qué tipo de fricción, porque eso es una fuente de crecimiento personal. Así que si uno se conforma solamente con afrontar el dolor que presenta la vida, es muy fácil que tenga una vida sin propósito, sin sueños, sin ambiciones, sin proyectos. En cuanto uno quiere alcanzar algo, se tiene que pelear con la realidad. Y a veces afrontar a personas que presentan dificultades o dar un feedback crudo. Por tanto, la respuesta es, uno se garantiza que construye el carácter y lo fortalece cuando afronta la adversidad con reciedumbre y cuando es capaz de diseñarse retos que le generen suficiente fricción para fortalecer el carácter, como cualquier músculo. Bueno, ya la última pregunta. ¿Debemos buscar como mentor a alguien que nos rodea o a alguien más específico a quien contratas, digamos, entre comillas, para ello? Yo creo que no hay respuesta binaria, sino que la respuesta es infinita. Yo creo que puede ser una persona de tu entorno familiar o de amistades, un profesor, o puedes tener un mentoring más en un entorno de amistad y de relación familiar, pero puede ser también profesional, puede ser un jefe, o puede ser alguien que ni siquiera es tu jefe, pero es alguien que profesionalmente es valioso y ni siquiera se dedica al mentoring de modo profesional. O puede ser alguien que tenga experiencia de mentoring de una manera más establecida y profunda y con más método. Yo creo que uno debe aprovechar las oportunidades de mentoring que se presentan en la vida y son muy variadas. Entonces, no hay respuesta única. Eso sí, si ves a alguien que tiene pinta de que podría ser un buen mentor, explóralo.